sobre mi cabeza, con la coraza de justicia sobre mis lomos. Ponme también, bendito Jesús, el cinturón de la verdad. Dame ese escudo de fe para apagar todo dardo de fuego del maligno. Y dame también, Señor, tu espada de doble filo, que es tu palabra, que es viva y eficaz, que atraviesa siempre, Señor, todo corazón duro que se niega a entender tu palabra. Y también te pido, bendito Jesús, que me hagas invisible, Señor, ante el enemigo, y que saeta nocturna no me hiera. Cálzame siempre, bendito Jesús, con el apresto del Evangelio y la paz, para llevar tu palabra a quien la necesita. Te doy gracias, bendito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar entonces este tema. Jesucristo es la roca. Y en primer lugar vamos a agradecer, darle también un saludo fraternal, un saludo a la distancia a cada uno de nuestros hermanos, amigos de la Iglesia Cristiana Evangélica Casa Restauración Barranco. También un saludo a nuestra pastora líder, Angélica Casamayor, a todo el cuerpo pastoral, a todos los hermanos que están en diferentes lugares, tanto en el Callao, La Molina, San Juan del Lurigancho y Chimbote. A cada uno de ellos reciban también un cordial saludo. También quiero aprovechar la oportunidad para dar un saludo también a la institución educativa John Dewey, que también está de aniversario. Un saludo a la directora Gladys Rojas Pérez y también a toda la familia, a toda la plana administrativa, a todo el personal del colegio. Un saludo fraterno y también esperando que nuestro Señor esté también siempre en cada uno de ellos. También vamos a empezar ahora el tema que es llamado Jesucristo es la roca. Y vamos a empezar con este pasaje que está en 1 Corintios 10:4. 1 Corintios 10:4. Y este pasaje que es una carta que el apóstol Pablo dirigió a la iglesia de Corintios, empieza con una amonestación que el apóstol Pablo habla acerca al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero específicamente habla a los hermanos de Corinto. Y si bien es cierto el versículo clave es el 10:4, que es el que nos vamos a centrar, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 4 para entender el contexto sobre el cual el apóstol Pablo quiere declarar al pueblo judío. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el versículo 1 del capítulo 10 del 1 Corintios dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Está recordándole que el pueblo judío en ese entonces recuerdan, en el día estaba bajo la nube y en la noche se presentaba la presencia del Señor como una columna de fuego, ¿no? Y luego, y todos pasaron el mar, recordando ese acto donde se abrió el mar y pudieron pasar con Moisés atravesando el mar rojo. Y todos en Moisés, dice, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Quién es la roca entonces, hermanos? Cristo, la roca es Jesucristo. Y es que el apóstol Pablo trae este contexto haciendo recordar al pueblo cristiano de que cuando el pueblo judío estaba antes en el desierto y antes en el desierto fue librado, en este caso, del pueblo egipcio, el apóstol Pablo nos hace recordar que el Señor siempre estuvo acompañándolos en todo momento. Que el Señor los acompañaba ya sea de día en forma de nube y de noche en forma de una columna de fuego.
Y el Señor permitió a través de Moisés que pueda abrirse ese mar rojo, y en los cuales dice la palabra en el versículo 2 del libro de 1 Corintios, habla acerca, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Es porque eligieron a Moisés como líder, y todos se sometieron y fueron sumergidos bajo esa disciplina espiritual que el Señor utilizó a través de Moisés para que fueran llevados ellos a través del desierto. Y en el versículo 3 dice, todos comieron del mismo alimento espiritual, recordemos ese maná que caía del cielo. Y también habla la palabra, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, en alusión a la peña donde brotaba la roca. Pero la palabra habla acerca de que esa roca espiritual, ese alimento espiritual, dice, lo seguía. O sea, significa que el alimento que ellos tenían estaba siempre presente en cada uno de ellos, siempre los acompañó. O sea, el Señor siempre estuvo la presencia, y el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo los alimentaba, no solamente en forma física, sino que el alimento espiritual. Y ese alimento espiritual que viene a través de nuestro Señor Jesucristo es el alimento espiritual de la iglesia, y es el fundamento de la iglesia. Por eso que decimos que Cristo es la roca. Cristo es la roca. Entonces, y cuando pasamos al pasaje que está en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 18, y dice la palabra de Dios también cuando el Señor se dirige a Pedro para sustentar de que realmente Jesucristo es la roca, es el fundamento que tiene la iglesia. Y dice la palabra de Dios, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en ella. Cuando el Señor se dirige a Pedro, Pedro está al frente, el Señor está, vamos a suponer una escenificación, el Señor está aquí sentado, Pedro está parado y Pedro está al frente y le dice, no, yo también te digo que tú eres Pedro, está señalando a Pedro. Y sobre esta roca, o sea, se refiere al Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, el Señor Jesucristo está explicándole a Pedro que sobre la roca se va a fundamentar la iglesia, va a edificar la iglesia. No está diciendo el Señor Jesucristo que sobre Pedro se va a edificar la iglesia, no. El Señor Jesucristo señala que sobre esta roca el Señor va a edificar la iglesia. Y habla que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién es la roca, hermanos? Jesucristo. Y cuando el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca, entonces, ¿dónde se va a edificar la iglesia? En Jesucristo. Porque el Señor dice, sobre esta roca. No dice sobre ti, Pedro, no está diciendo el Señor. Dice Pedro, dice, ¿no? Yo te digo que tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, o sea, sobre el Señor Jesucristo, es que se va a edificar la iglesia. Y lamentablemente este concepto de Jesucristo es la roca, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia, es un concepto totalmente erróneo que la Iglesia Católica lo viene llevando de muchos años. Por eso que en muchos edictos, en muchas manifestaciones, han indicado que Pedro es sobre la roca que sustenta toda la iglesia. Y eso es totalmente falso. La palabra del Señor nos enseña, tal como hemos leído en 1 Corintios 10:4 y como ahora en Mateo 16:18, es que el fundamento de la iglesia, que somos todos nosotros, está directamente sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el Señor le decía, dice, yo también te digo, tú eres Pedro, señalando a Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre mí, sobre el Señor Jesucristo, se va a edificar la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a través de estos versículos se enfatiza claramente que la roca, que el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo quería darnos a entender que Él es la roca, que Él es fundamento? Porque nos enseña que toda base de toda edificación tiene que tener un cimiento bien establecido. Y el Señor lo que hace es, adelante a través de sus pasajes, enseñarnos que nuestro crecimiento espiritual
nuestra vida espiritual tiene que estar también cimentada en esa roca que es Jesucristo. Y el Señor compara nuestra vida espiritual, el Señor compara tu crecimiento espiritual con el crecimiento de una edificación. Y cuando vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 3:9, hermanos, en 1 Corintios 3:9 dice la palabra de Dios, dice, porque nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué más dice, hermanos? Edificio de Dios. Entonces, ¿qué somos nosotros? Edificio de Dios. Quiere decir que el Señor está comparando tu vida espiritual, tu crecimiento espiritual, ¿con qué? Con una edificación. Entonces, así como el edificio se construye, así como el edificio tiene que sustentarse necesariamente en algo sólido, en algo estable, en algo vamos a decir perduradero, o sea que va a durar toda la vida, así también tu vida espiritual tiene que cimentarse en algo sólido. Tu vida espiritual no tiene que cimentarse de la nada, tiene que cimentarse en algo sólido, en algo fuerte. ¿Para qué? Para que sea estable, para que cuando vengan los problemas no decaigas, cuando vengan las enfermedades no decaigas, cuando venga este virus no decaigas. O sea, si tú tienes cimentado tu vida espiritual sobre nuestro Señor Jesucristo, no te hará tambalear. Que los problemas económicos van a venir, que las situaciones de salud van a venir, situaciones desfavorables en tu vida. Pero si tú eres estable, si tú te mantienes firme, no vas a tambalear. Pero para ello, así como esa casa, como cuando se construye una casa necesita un cimiento estable, así también tu vida espiritual tiene que estar sobre algo firme. ¿Por qué? Porque si no estás sobre ese algo firme, tu vida espiritual va a decaer, tu vida espiritual rápidamente va a irse a derrumbar. Y así como ese edificio puede derrumbarse cuando está mal cimentado, mal construido, así también tu vida espiritual también se va a derrumbar, se va a destruir porque no lo has sustentado sobre el Señor. Entonces dice, nosotros somos, ¿qué cosa? Edificio de Dios. Entonces, ¿quién es el edificio de Dios? Nosotros, ¿no? La iglesia. Por eso dice el 1 Corintios, somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios y por lo tanto somos ese edificio de Dios. ¿Y por qué el Señor dice edificio de Dios? ¿Por qué el Señor también habla que somos la casa de Dios? Porque dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa, ¿quiénes son? Somos nosotros. O sea, no solamente somos el edificio espiritual, somos también la casa espiritual. ¿Y qué cosa es edificio? ¿Qué cosa es una casa? Es una edificación, es algo que se va construyendo, es algo que se va... Entonces, de igual forma también dice la palabra, dice, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, tu casa espiritual tiene que confiar, tiene que estar firme en la esperanza que nuestro Señor Jesucristo nos da a través de la vida eterna. Entonces, y en Efesios 2:22 nos dice, ¿por qué nosotros somos esa casa espiritual? ¿Por qué nosotros somos ese edificio espiritual? Y la palabra dice, en la cual vosotros, dice, también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tu casa espiritual, tu edificio espiritual va a servir ¿para quién va a morar ahí? El Espíritu, ¿no? El Señor Jesús, o sea, el Espíritu de Dios, ¿no? Eso va a servir de morada para nuestro Señor, ¿no? Va a servir para nuestro Señor Jesucristo, para su Santo Espíritu. Tu casa va a ser morada para el Espíritu Santo. En estas épocas tiene que ser morada para que el Espíritu Santo, y cuando venga el Señor va a ser morada para que nuestro Señor Jesucristo esté también ahí presente en tu casa espiritual. Entonces tenemos que entender a través de estos pasajes que el Señor compara nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual con la construcción de una edificación. Y una edificación tiene que construirse en una base sólida. Para eso que los constructores tienen mucho cuidado, sobre todo en una cimentación. Sobre todo en épocas antiguas, los constructores buscaban una piedra muy especial, que era esa piedra angular, que era cabeza del ángulo, decía, ¿no? Esa piedra que llamaban cabeza del ángulo. Y en la actualidad los constructores, edificadores, construyen una cimentación en base a una estructura sólida, en base a una estructura que mantenga firme la edificación. Entonces, los constructores tienen mucho cuidado, sobre todo cuando hacen una edificación. ¿Por qué? Porque ellos saben
que esta cimentación va a ser clave para que la construcción pueda mantenerse estable durante toda su vida. Y esta construcción tiene un costo altísimo en relación a la vivienda. Esta construcción o este cimiento representa entre un 30 a 40% del costo de una edificación. Entonces, esta parte fundamental de la edificación es clave, y sabemos que vamos a encontrar diferentes tipos de suelos en una edificación. En algunos casos encontraremos arena, en otros casos encontraremos piedra, en otros casos encontraremos arcilla, en otros casos roca, ¿no? Pero tanto la arena como la arcilla son materiales de baja calidad, son suelos de baja calidad. Y es por eso que el Señor simboliza de que así como en la actualidad el suelo que tiene mayor resistencia es la roca, el Señor define que nuestra casa espiritual tiene que estar cimentada en ese suelo donde se va a encontrar la mayor seguridad y la mayor garantía en tu crecimiento espiritual. Y esa garantía solamente se va a mostrar en esa roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Señor nos enseña esta verdad fundamental, decimos verdad fundamental, porque este es básicamente el fundamento que tiene la iglesia. Sobre este fundamento de la iglesia crece nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual no se fundamenta en la roca de nuestro Señor Jesucristo, finalmente nuestra vida espiritual va a tambalear. Van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir, como dice en la parábola que vamos a leer, van a venir tormentas, tempestades, ¿no? Y esa casa va a ir de un lado para otro. Pero si tú tienes cimentado tu fe en nuestro Señor Jesucristo, nada te hará tambalear. Nada te hará, ni la enfermedad, ni la economía, ni la crisis te hará tambalear, porque tú tienes cimentada tu casa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una verdad fundamental. Por eso que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, digamos, es ese fundamento para nuestra casa espiritual. Por eso la palabra de Dios habla también en el 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios mora en vosotros. Y en el versículo de 1 Corintios 3 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifico encima, empero cada uno vea cómo sobreedifica. El apóstol Pablo se refiere a ese perito, a ese arquitecto que fue colocando ese fundamento en cada hermano, en cada una de las iglesias en la cual él llevaba la palabra de nuestro Señor. Y él tenía claro que toda iglesia, todo hermano que empezaba a crecer en la fe, tenía que estar cimentado y tenía que estar fundamentado sobre esa roca espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sobre esa roca espiritual empezaba ya el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros en base a la fe de nuestro Señor. Entonces, esto era importante, y esto era claro que el apóstol Pablo lo tenía, y el cual él colocaba en diferentes lugares, y fue uno de los, vamos a decir, fue uno de los hermanos de la fe que llevó la palabra de Dios, y él se catalogó como apóstol también de nuestro Señor Jesucristo, que llevó la palabra de Dios a diferentes lugares, a diferentes regiones, a diferentes países. Fue el evangelista más grande de los últimos tiempos. El apóstol Pablo, si ustedes pueden leer las diferentes cartas que se dirigía a las diferentes ciudades, se van a dar cuenta que el Nuevo Testamento está prácticamente, gran parte del Nuevo Testamento está formado en base a las cartas que el apóstol Pablo se dirigía a las diferentes iglesias, tanto a Éfeso, a Corintios, vamos a decir, a los romanos, a tesalonicenses, etc. El apóstol Pablo empezaba a llevar la palabra de Dios a cada una de estas iglesias y a cada uno de estos hermanos. Y cuando nos habla que esta base tiene que ser fundamental, el Señor Jesucristo, a través de una parábola que la encontramos en Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 48, dice: semejante es al hombre que edifica una casa, dice, el cual cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una avenida y el río dio con ímpetu con aquella casa, dice, mas no la pudo,
menear, porque estaba fundada sobre la peña, estaba fundada sobre la roca. Entonces, nuestra vida espiritual es comparada con una edificación que tiene que estar fundamentada en un suelo resistente, en un suelo firme, que es esa roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la roca, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos, ¿quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, nuestra roca es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? El edificio. La casa espiritual, ¿no? El edificio espiritual. Amén. Para que en ese edificio, en esa casa espiritual more nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y more el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender que esta casa espiritual tiene que estar bien cimentada. ¿Y qué pasa si no está bien cimentada nuestra casa? ¿Qué va a pasar? Se hunde, ¿no? ¿Y qué significa? Que espiritualmente vamos a hundirnos. Si no estamos cimentados espiritualmente, vamos a hundirnos. Va a venir un problema y vamos a estar más preocupados en el problema que en el Señor. Va a venir una crisis, vamos a estar preocupados en la crisis y no vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Si el Señor dice, yo soy tu sustento, si el Señor dice, no, yo soy tu medicina, si el Señor dice, no, yo soy tu protector, entonces nuestra confianza está más en el médico, nuestra confianza está más en el hombre, pero no estamos poniendo nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando declaramos nuestra confianza en el Señor, entonces el Señor empieza a obrar y manifestarse en cada uno de nosotros. Entonces, cuando nos venga la tempestad, cuando nos venga la crisis, cuando nos vengan las enfermedades, vamos a tener que nuestro Señor, nuestro sustento espiritual, y no nos hará tambalear. Vamos a tener dominio propio, vamos a tener fortaleza, vamos a tener esos frutos que solamente vienen del Espíritu Santo. Vamos a tener templanza, vamos a tener mansedumbre. Entonces, eso es lo que el Señor busca, que esos frutos del Espíritu Santo empiecen a fortalecernos cada día más frente a las situaciones, frente a las dificultades que estamos pasando. Pero tenemos que entender que no hay otro fundamento, no hay otro fundamento. Lamentablemente, a veces en otras iglesias dicen, no, el fundamento es Jehová, en otros dicen, no, el fundamento es, vamos a decir, Mahoma, en otros casos dicen, no, el fundamento es Buda. No. Aquí en esta iglesia Casa Restauración, y como en muchas iglesias cristianas, evangélicas, el único fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Por eso 1 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, ¿quién es el fundamento, hermanas? Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Jesucristo es la roca. Jesucristo es ese fundamento espiritual sobre el cual la iglesia tiene que estar cimentada. Por eso que el Señor, y eso lo vemos también en el libro de Isaías, que fue escrito aproximadamente unos 650 años antes de Cristo, entre 600 y 650 años antes de Cristo. Y es así como encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, Isaías, capítulo 28, versículo 16, dice, por tanto, el Señor Jehová dice, he aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza, de esquina, de precio de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces el Señor mismo es el que instituyó que se iba a fundar en esa Jerusalén, y lo que ahora somos todos nosotros, somos esa Jerusalén espiritual, ¿no? En ese tiempo hablaba de Sión, que significa Jerusalén, pero ahora aquí en esta Jerusalén espiritual, que es todo el pueblo de Cristo, en esta Jerusalén espiritual, esta piedra de fortaleza, esta piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo, ese es el cimiento estable que va a mantenernos en todo momento, el cual va a evitar que cualquier tempestad, que cualquier aflicción, que cualquier problema o dificultad no haga tambalear tu vida espiritual, no haga tambalear tu edificio espiritual. Y es así también que vemos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Dice, edificaos sobre el fundamento de ¿quiénes?
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo, hermanos? Jesucristo. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Entonces, ¿a qué está refiriendo? Todo el edificio bien coordinado significa nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual, o sea, nosotros, ¿no? Nosotros vamos creciendo, ¿para qué cosa ser? Templo santo en el Señor. ¿Para qué? Para que el Señor pueda habitar en cada uno de nosotros. Entonces, el fundamento, el cual lo dijeron, no solamente, ¿no?, a través de Jesucristo, sino también a través de los apóstoles, a través de los profetas, durante todo el tiempo, durante todos los tiempos, ha sido nuestro Señor Jesucristo, ha sido esa principal piedra del ángulo que soporta toda edificación. Y dice la palabra en el versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, nosotros somos esa morada espiritual, somos ese edificio espiritual, somos esa casa espiritual para que el Señor pueda habitar en cada uno de nosotros. Y entonces vemos también nuevamente en 1 Corintios en 3, 11 y 13, habla también acerca de que nadie puede poner otro fundamento sobre el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno dice edificare sobre este fundamento, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasco, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque el fuego, dice, será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Entonces, nuestro fundamento, donde se va a cimentar nuestra vida espiritual, donde pondremos de manifiesto todos nuestros, en este caso, todas las manifestaciones que nosotros tengamos, va a ser siempre nuestro Señor Jesucristo. Y sobre eso va a crecer nuestra casa espiritual. Sobre este fundamento que es Jesucristo, tú vas a colocar tu economía. Sobre este fundamento que vas a colocar nuestro Señor Jesucristo, tú vas a declarar tu casa. Sobre este fundamento tú vas a declarar tu familia. Sobre este fundamento de nuestro Señor Jesucristo vas a declarar tú tus bienes. Todo lo que tienes va a estar fundamentado aquí. Y a través de eso, ¿por qué? Por la obediencia que tú vas a tener. Entonces, cuando uno quiere tomar una decisión y dice, muy bien, vamos a hacer un negocio. Cuando yo quiero tomar una decisión, dice, voy a comprar este terreno, voy a hacer esto. Entonces, tenemos que entender primero que tiene que estar fundamentado en lo que el Señor quiere. O sea, al Señor le agradará que yo haga este negocio, al Señor le agradará a Jesucristo que yo haga esta inversión, o al Señor Jesucristo le agradará esto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la base fundamental de nuestras decisiones y de nuestra fe tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cada vez que hagamos algo, preguntarnos, ¿al Señor le agradará que yo haga este análisis? ¿El Señor le agradará que yo tome esta decisión? ¿Al Señor le agradará que yo haga esto? Entonces, preguntémonos y el Señor Jesucristo nos dirá la respuesta a cada una de esas interrogantes que nosotros tenemos. Entonces, la importancia de los fundamentos es importante porque si no está fundamentado nuestra fe en algo sólido con nuestro Señor Jesucristo, entonces esa casa espiritual, ese edificio espiritual va a decaer. Por eso que en el Salmos 11:13 dice, si fuera destruido los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? O sea, si no hay fundamento en el cual podamos sostener nuestra casa espiritual, entonces, ¿de qué nos vamos a sostener? ¿De qué nos vamos a nosotros a defender cuando tengamos situaciones desfavorables en nuestra vida? Entonces nuestro fundamento tiene que estar en algo sólido, en algo estable. Y en el mundo espiritual sabemos que si el edificio no está bien fundamentado, no está bien cimentado, entonces va a peligrar esa estructura. Esa estructura va a correr el riesgo de caerse, esa estructura va a correr el riesgo de desmoronarse. Entonces nuestra vida espiritual finalmente va a producirse en un colapso si nuestra fe no está verdaderamente cimentada en nuestro Señor. Y es por eso que el Señor nos hizo saber que el fundamento tiene que estar basada en esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Y es así como le enseña a sus discípulos a través de esta parábola que se llamaba la parábola de los dos cimientos. ¿Cómo se llama la parábola? Los dos cimientos. Y eso lo encontramos en el libro de Mateo,
en el capítulo 7, versículos 24 al 29, y también lo encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, 24, 29? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué dice, hermanos? Y las hace. ¿Qué dice el Señor? Cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, el cual escucha la palabra de Dios y la hace. ¿Qué significa hacer? Ponerla en práctica, ¿no? Hacerla, obedecerla, ponerla en práctica. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, no solamente va a consistir en escucharla, sino ponerla en práctica, hacerla, dice acá. Por eso dice el Señor, cualquiera hace un ejemplo de cómo es una persona que pone en práctica, que hace esas palabras que el Señor les da, y cómo es también una persona que no las pone en práctica y no las hace. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que edificó su casa sobre la roca. Entonces, hablando de quién? De un hombre prudente. ¿Qué hace el hombre prudente, hermanos? Edifica su casa. Entonces, ¿cómo edifica su casa? Cuando escucha la palabra y las hace. Cuando escucha las palabras y las hace. Ese es un hombre prudente. O sea, escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, pero no solamente se queda en escucharla, sino las cumple, las hace, las obedece. Ese es el hombre prudente. Entonces, aquí está haciendo un ejemplo, dice, ¿no? Voy a enseñarles cómo es un hombre prudente y cómo es un hombre imprudente, dice el Señor. Un hombre prudente, dice, es el que escucha la palabra y las hace, las obedece y las cumple, las hace, ¿no? Pero un hombre imprudente, dice, es aquel que escucha la palabra, pero no las hace. O sea, conoce la palabra de Dios, pero no las cumple, no las hace, no las pone en práctica. Ese es un hombre o una mujer imprudente. Pero un hombre o una mujer imprudente es aquel que escucha las palabras y las hace, ¿no? Y las imprudente, ¿no? Es una persona, sí, prudente, ¿no? Entonces, una persona prudente o no prudente, dice, es aquel, en este caso, que, y qué ejemplo nos pone, por ejemplo, aquí, ¿no? Y la que las hace, dice, ¿no? Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dice, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Entonces, ¿dónde edificó el hombre prudente su casa? Sobre la roca. Sobre la roca, ¿correcto? Sobre la roca. ¿Qué pasó después? Descendió lluvia. ¿Qué más? Vinieron ríos. O sea, quiere decir que esa agua, donde estaba ese lugar, comenzó a crecer. Pero no solamente comenzó a crecer el agua, comenzaron a venir lluvias, tempestades. Y esas lluvias, dice, y esa agua comenzaron a golpear esa casa. Dice, ¿y pero qué pasó? Dice, y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundado ¿sobre qué? Sobre la roca. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y luego se dirige en el versículo siguiente. Y dice, ¿no? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice ahora, y no las hace, ahora que este hermano, este cristiano, oye las palabras, pero dice acá, ¿las hace o no las hace? No las hace. Dice, le compararé a un hombre, ¿cómo le llama el Señor? Insensato. Insensato le llama el Señor, ¿no? Que edificó su casa, el otro es prudente y el otro es insensato. Ahí me estaba equivocando, ¿no? Prudente y este acá es el insensato. Y el insensato dice, edifica su casa sobre la arena. No buscó la roca, sino buscó la arena. ¿Y cuál de los dos suelos hemos dicho? Hablando en el mundo ya científico, en el mundo de ingeniería, sabemos que entre los dos suelos, pues la roca es lo más resistente, ¿no? Y la arena es un suelo totalmente malo. Entonces dice acá, edificó sobre la arena. ¿Pero qué pasó? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron los vientos y golpearon a la casa. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Se mantuvo firme? No, se cayó la casa. Dice, y grande fue su ruina. Y grande fue su ruina. Entonces, ¿qué pasa con el hombre insensato? Escucha la palabra, pero no las hace, no las cumple, no las obedece. Ese es un hombre insensato. ¿Qué va a pasar con esa persona que no las cumple? Van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a haber situaciones difíciles,
van a venir ruinas, escasez económica, y esa persona va a desmoronar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque ¿dónde la cimentó? En la arena. ¿Y qué significa cimentar en la arena? Que no lo hizo sobre nuestro Señor Jesucristo. No puso su confianza en Jesucristo, sino puso su confianza en los hombres, pero no en Jesucristo. Puso su confianza en la ciencia, pero no en Jesucristo. Puso su confianza en los amigos, pero no en Jesucristo. Entonces tenemos que entender que el Señor, así como enseñaba en parábolas, también nos enseña ahora que nuestra fe tiene que estar sólida y cimentada sobre ese fundamento que es la roca, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 28 y 29 termina: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y entonces, ¿qué admiraba a las personas? Su doctrina. ¿Qué doctrina admiraba? La doctrina de Jesucristo. ¿Y cuál es la doctrina de Jesucristo? Cristo sana, salva y vuelve pronto. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno. Entonces, ¿qué doctrina tenemos que aprender? La doctrina de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las personas se admiren. Dice, no, las personas se admiraban. Y él enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, o no como los fariseos, ¿no? Sino como una persona que tiene autoridad. Entonces, para poder tenemos que nosotros aferrarnos de la doctrina de Cristo. Por eso hemos dicho que la doctrina de Cristo es: Cristo sana, Cristo salva y vuelve pronto, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno es. Pero también tenemos que ser obedientes a lo que dice su palabra, porque dice tenemos que ser obedientes a sus mandamientos, ¿no? Y también sabemos que el Señor nos ha dejado ordenanzas, nos ha dejado mandamientos para poder cumplir. ¿Y cuáles son esas ordenanzas de esos mandamientos? Hemos dicho que el bautismo, la cena, el diezmo o las ofrendas y el lavado de pies. Esas son las ordenanzas que el Señor nos da. Y si no estamos cumpliendo esas ordenanzas, estamos en desobediencia. Porque cada una de ellas el Señor indicó que deberíamos cumplirlas. Entonces es importante no solamente tener en cuenta las doctrinas, sino también tener en cuenta las ordenanzas. Pero no solamente eso, también tenemos que estar preparados para toda batalla espiritual. ¿Y cómo vamos a enfrentar nuestra batalla espiritual? Con la dieta ¿recuerdan esa dieta? ¿Cómo se llamaba esa dieta? ¿Del pollo? Del pollo, no era ahí del pollo, ¿no? La hermana María está pensando un poquito en el pollo, de repente le está esperando ahí un pollo a la brasa, suculoso. No, hermana María, la dieta que usted tiene que comer es la dieta del pavo. ¿Y qué significa la palabra pavo, hemos dicho? P de palabra, A de ayuno, V de vigilia y O de oración, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque estamos enfrentando batallas espirituales, porque estamos enfrentando luchas espirituales, ¿no? Luchas espirituales en las cuales tenemos que estar frente a frente a través de esta guerra o batalla espiritual. Y cuando hablamos de palabra es acerca de la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y tenemos que seguir creciendo día a día, tenemos que seguir fortaleciéndonos con la palabra, tenemos que seguir fortaleciéndonos con la doctrina que está en la palabra de Dios, porque cuando decimos Cristo sana, sabemos que está en la palabra de Dios, ¿no? Por eso tenemos Santiago 5, 14, 15, Marcos 16, 17, 18, tenemos Jeremías 33, 6, Mateo 17, 8, ¿no? Tenemos que la palabra está sustentada en la doctrina. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Cristo salva, también tenemos versículos relacionados a Cristo salva. Y cuando decimos Cristo vuelve pronto, también está en la palabra versículos que nos indican que Cristo regresa nuevamente por segunda vez. Entonces, la palabra tiene que acompañarnos diariamente en nuestro crecer espiritual, y es el que nos va a ir dando y aumentando también nuestra fe. Y es por eso que en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16-17, dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Útil para qué? Para enseñar, para poder redarguir, para corregir y para instruir en justicia.
Y en el versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra nos da esa perfección que el Señor quiere, que busca cada uno de nosotros. La palabra nos da también para que nosotros podamos enseñar a otros sobre la palabra, para que el hombre también, para que podamos corregir muchos errores, muchos defectos, muchas costumbres que hemos dejado del pasado, que lamentablemente se ha ido manteniendo de generación en generación, porque la palabra es aquella que te va a abrir esos ojos espirituales, esos oídos espirituales para poder quitar todos esos velos, todas esas costumbres pasadas que no te ayudan a tu crecimiento espiritual. Y dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y no solamente tenemos la fe de palabra, sino tenemos el ayuno. El ayuno es importante para tu vida espiritual, para tu crecimiento espiritual, para tu lucha espiritual. El ayuno es clave, y sabemos que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra que debemos realizar el ayuno. Y cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 17, en los versículos 18 y 21, vemos ahí que el ayuno también nos permite alcanzar un nivel espiritual superior. Y es así como encontramos que en el versículo 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano, dice, desde aquella hora. Versículo 19, entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron, ¿por qué vosotros no pudimos echarlo afuera? O sea, ¿por qué los discípulos no pudieron echar a los demonios y solamente pudo echarlo Jesús? Y Jesús le responde, Jesús le dice, porque por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Versículo 21, porque este género, o sea, esta liberación que hizo nuestro Señor Jesucristo, no sale sino con oración y ayuno. Entonces, si queremos tener una lucha espiritual, tenemos que ayunar, hermano. Si queremos tener una lucha espiritual para salir de las enfermedades, para salir de estas enfermedades espirituales que nos oprimen, tenemos que ayunar, orar y ayunar, dice la palabra del Señor. Y dice que a través de este ayuno y a través de esta oración, nuestra fe se va a ir fortaleciendo y esa fe va a ir incrementándose, esa fe va a ir aumentando, de tal manera que podamos decirle a las enfermedades fuera, podamos decirle a los problemas fuera, podamos decirle a muchas situaciones que puedan presentarse en nuestra vida, fuera de nuestra vida, pero tenemos que tener una preparación espiritual, y esta preparación espiritual se consigue con esta famosa dieta del pavo, P de palabra, A de ayuno. Pero no solamente el ayuno, también la vigilia es importante para tu crecimiento espiritual, porque la vigilia nos mantiene alerta, nos mantiene preparado, ya sea tanto de día, en este caso porque en el día estamos despiertos, pero también de noche, pero también para que estemos preparados, llenos de la palabra de Dios y de su presencia, para que cuando Él venga, en ese momento, nos encuentre preparado, nos encuentre con nuestra lámpara llena y encendida. Y la oración también es algo que debemos mantenerla en todo momento, en todo tiempo. Entonces tenemos que la oración ser algo permanente, ser un hábito en nuestra vida espiritual. Por eso es importante tu oración de la cobertura. Cada vez que despiertas por la mañana, ora tu cobertura, busca la protección del Señor, vístete con la armadura del Señor. Por eso es importante también, o el momento de repente que quieras acostarte también, si de repente eres una persona que tiene problemas de descansar, que no puedes dormir, que tienes insomnio, que si eres una persona, por ejemplo, que tienes miedo a la luz, ora tu cobertura para que el Señor te dé esa armadura, te dé esa fortaleza, y cuando de repente el enemigo quiera molestarte en las horas de la noche, cuando el enemigo quiera despertarte en esas horas de la noche, tú estés ahí preparado con esa armadura espiritual que es la armadura de Dios. Entonces vemos también que la vigilia y la oración se complementan. Por eso que vemos, ya para terminar, en el capítulo 13 del libro de Marcos, capítulo 13, versículo 35 al 37, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, dice, velad, velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si vendrá al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo
o a la mañana, no sabéis. Dice, o vendrá al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que vosotros digo, a todos les digo, velad. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra que debemos estar vigilantes en todo momento, no solamente de día, también debemos estar vigilantes de noche, espiritualmente preparados para su llegada del Señor, para que cuando llegue el Señor no nos encuentre totalmente durmiendo, cuando venga el Señor no nos encuentre con nuestra lámpara totalmente apagada, sino con una lámpara encendida esperando la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en esta noche hemos querido tocar este tema, el cual nos enseña que nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestro fundamento, nuestra casa espiritual, nuestro edificio espiritual que somos cada uno de nosotros, tanto tú que me estás escuchando, tanto yo que estamos aquí con las hermanas que nos están acompañando esta noche, ¿no? Somos el fundamento, somos la casa espiritual, somos esa morada donde va a habitar nuestro Señor. Y es por eso la importancia de cimentar, de fortalecer nuestra fe y poner nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de los hogares que nos están escuchando, que nos están viendo a través de esta señal, y que Dios bendiga tu hogar. Te damos gracias por este tiempo. Hermana Gladys, puede avisarle al hermano David. Te damos gracias por este tiempo y gracias porque nos permites también llevar esta palabra a tu hogar para que a través de ella también tú te fundamentes, también tu fe pueda ser fundamentada sobre esa roca espiritual, y esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Él es el principal fundamento de nuestra fe, es el fundamento en el cual se consolida nuestra iglesia. Te damos gracias, muchas gracias, y nuevamente que Dios bendiga cada uno de sus hogares. Que Dios bendiga cada uno de sus hogares. Vamos a dar un aplauso a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Gracias por su palabra, gracias porque a través de Él nos alienta a poder seguir adelante. Adelante. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de sus hogares y que nuestro Señor bendiga a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias, Padre, Dios de la gloria. Gracias, bendito Jesús. Te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias también por cada uno de los hermanos. Y oramos por cada uno de ellos para que también a través de sus casas ellos puedan también cimentarse. No olvidar de estudiar siempre la doctrina, no olvidar de las vigilias, del ayuno, porque solamente a través de la dieta espiritual podrá ser fortalecido.